Hola a todos, en este video hablaremos sobre la simulación de dos circuitos en los que el elemento destacado es el transistor BJT. Veremos cómo funciona este dispositivo cuando se emplea como un interruptor de corriente. Este trabajo es presentado por González Vadillo, Damaris Arisbet y Jiménez Contreras Bryan. Pero, ¿qué es un transistor BJT? Un transistor de unión bipolar, mejor conocido como transistor BJT, es denominado así debido a que el funcionamiento del transistor se basa en el desplazamiento de huecos y electrones, con polarización positiva y negativa, respectivamente. El transistor bipolar está formado por capas de material semiconductor tipo N y tipo P, y es la distribución de estos la que define si son transistores NPN o PNP. De esta manera quedan formadas tres regiones: emisor, base y colector. Ahora veamos un circuito de ejemplo. El circuito que se muestra a continuación está conformado por los siguientes elementos: una fuente de voltaje de 5 volts, una fuente de voltaje de 10 volts, una resistencia de 330 ohms, una resistencia de 10 kiloohms, un LED rojo, tierra y un transistor 2N2222A. Ahora que tenemos el circuito que incluye un transistor BJT, ¿cómo se obtienen los valores de voltaje y de corriente de dicho circuito? Para poder mostrar cómo hacerlo, nos ayudaremos de Multisim, un simulador que nos permitirá obtener las mediciones que necesitamos. Ahora tenemos el circuito antes mostrado armado en el simulador. Si cerramos el switch y ejecutamos la simulación, el LED se encenderá. Esto debido a que llega una corriente a la base y tanto el colector como el emisor actúan como un circuito cerrado. Por el contrario, si abrimos el switch y ejecutamos la simulación, el LED se apagará, ya que tanto el emisor como el colector actuarán como un circuito abierto. En este circuito, la fuente VBB es una fuente de muy baja corriente, y junto con el interruptor representan las señales de control. Por otro lado está la fuente VCC1, que actúa como la fuente de potencia, la cual brinda suficiente energía a la salida para la corriente y el voltaje. El transistor BJT, representado aquí como Q1, se encargará del control de encendido y apagado dependiendo si la base recibe o no corriente. Para que el transistor conduzca debe haber una corriente de base, además de que el transistor debe estar polarizado en directa, es decir, el transistor debe ser de tipo NPN. Antes de comenzar, recordemos que el tipo de transistor que estamos empleando usa un diodo de silicio polarizado en directa, y que este dispositivo tiene un voltaje de encendido en aproximadamente 0.7 volts, por lo que el voltaje base emisor es de aproximadamente 0.7 volts. Ahora comenzaremos con las mediciones de corriente del circuito. Primero debemos cerrar el interruptor para que el LED encienda. Y hay que tomar en cuenta que para medir la corriente debemos abrir el circuito. Comencemos con la corriente de base. Para esto, conectamos la punta de prueba positiva del multímetro a la fuente VBB y la punta de prueba negativa al switch. Cuando ejecutamos la simulación, nos dice que la corriente es de 426.268 microamperes. Seguimos con la corriente de colector. Para ello, colocamos la punta de prueba positiva del multímetro en la resistencia que se encuentra junto al colector y la punta de prueba negativa hacia el colector. Al ejecutar la simulación, el multímetro nos dice que la corriente es de 24.306 mA. Continuamos con la corriente de emisor. Para ello, colocamos la punta de prueba positiva del multímetro en el emisor y la punta de prueba negativa del multímetro a tierra. La ejecución muestra que el multímetro marca una corriente de 24.733 mA. Ahora comenzaremos con las mediciones de voltaje. Para obtener el voltaje que hay entre la base y el emisor, colocamos la punta de prueba positiva del multímetro a la base y la punta negativa al emisor. En la ejecución se muestra que el voltaje es de 737.993 milivolts. A continuación mediremos el voltaje colector-emisor. Para ello, colocamos la punta de prueba positiva en el colector y la punta negativa en el emisor. El voltaje es de 142.876 milivolts. Ahora obtendremos el voltaje que hay en cada una de las terminales del transistor. Para obtener el voltaje que hay en la base, la punta positiva va a la base y la negativa a tierra.
se obtiene un voltaje de 737.993 milivolts. Posteriormente, el voltaje de colector, donde la punta de prueba positiva va al colector y la negativa va a tierra. El voltaje resultante es de 142.876 milivolts. Por último, medimos el voltaje de emisor. Para ello, la punta de prueba positiva se conecta al emisor y la punta de prueba negativa a tierra. El voltaje que obtenemos es de 0 volts. Ahora realizaremos un registro de los valores obtenidos. Para ello, primero crearemos una tabla con los valores de corriente. Tenemos que la corriente de colector es de 24.306 mA, la corriente del emisor de 24.733 mA y la corriente base de 426.268 microA, y otra tabla para el voltaje, donde el voltaje colector es de 142.876 milivolts, el voltaje base de 737.993 milivolts, el voltaje emisor de 0 volts, el voltaje base emisor de 737.993 milivolts y el voltaje colector emisor de 142.876 milivolts. Ahora usaremos algunas ecuaciones para analizar el circuito. Según la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que la corriente de base más la corriente de colector menos la corriente de emisor es igual a 0. Al despejar la corriente de emisor, queda que la corriente de base más la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Sustituyendo los valores, tenemos que la corriente emisor es igual a 426.268 microamperes más 24.306 miliamperes. De esta forma, la corriente emisor es igual a 24.732 miliamperes, y dado que la corriente de base es muy pequeña, podemos aproximarla a 0. De esta forma, la corriente emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Para obtener la ganancia de corriente, tenemos que beta es igual a corriente de colector sobre corriente base. Sustituyendo, beta es igual a 24.306 miliamperes sobre 426.268 microamperes, por lo que beta es igual a 57.020. Para obtener la potencia, tenemos que potencia es igual a voltaje de colector emisor por corriente de emisor. Sustituyendo, potencia es igual a 142.876 milivolts por 24.733 miliamperes, lo que resulta como que potencia es igual a 3.533 watts. El circuito propuesto como ejercicio. Los componentes que conforman el circuito son prácticamente los mismos que en el pasado. Consta de una fuente de 5 volts, otra de 10 volts, una resistencia de 537 ohms y otra de 3.75. Una tierra y un transistor 2N2222A como componente principal. Este circuito, al igual que el anterior, tiene la función de prender o apagar un dispositivo luminiscente, pero con la diferencia de que en este caso no es un diodo LED, sino una bombilla de 10 watts. Muy bien. Ahora que hemos analizado los componentes que conforman nuestro circuito, ahora procederemos a realizar las mediciones de voltaje y de corriente correspondientes. Realizaremos las mediciones cuando el circuito se encuentra abierto, asimismo cuando este se encuentre cerrado. Como ya mi compañera Damaris procedió a explicarles detalladamente cómo se hacían las mediciones, únicamente mostraré los resultados que se obtienen al realizar las simulaciones. Ahora procederemos a realizar las mediciones de voltaje y de corriente correspondientes al circuito. Realizaremos las mediciones cuando el circuito está abierto, asimismo cuando este se encuentre cerrado. Comenzaremos con el circuito abierto con las mediciones de voltaje, específicamente la de colector, el cual el valor que obtuvimos a través del multímetro es de 15 volts. Posteriormente haremos las mediciones para el voltaje de base, el cual nos dio un resultado de 31.286 milivolts, el voltaje del emisor, el cual nos dio 0 volts, el voltaje base emisor. Como podemos observar en este circuito, la configuración para medir el voltaje es prácticamente la misma como si midiéramos el voltaje de base, esto debido a que el emisor se encuentra conectado directamente a tierra. Posteriormente haremos la medición de voltaje de colector emisor. Al igual que ocurre con el voltaje de base emisor, el voltaje de colector emisor es igual al voltaje del colector, esto debido a la forma en cómo está conectado nuestro circuito. Muy bien, ahora que hemos terminado de realizar las mediciones en voltaje cuando nuestro circuito está abierto, procederemos a realizar las mediciones cuando el circuito se encuentra cerrado, las cuales se irán agregando a la siguiente tabla junto con los valores que ya obtuvimos previamente. El voltaje de colector que nos refleja el multímetro es de 6.271 volts, el voltaje de base es 915.172 milivolts, el voltaje del emisor
igual nos otorga un valor de 0. El voltaje de base emisor nos otorga un resultado de 915.172 milivolts y el voltaje de colector emisor un voltaje de 6.271 volts. Muy bien. Una vez terminadas las mediciones de voltaje, procederemos a realizar las mediciones de corriente. Al igual que hicimos en el paso anterior, las mediciones las realizaremos cuando el circuito se encuentre abierto y posteriormente cuando el circuito se encuentre cerrado. Al realizar las mediciones de corriente de colector, fue de 710.543 picoamperes cuando el circuito se encuentra abierto. La corriente de emisor, 513.719 picoamperes. La corriente de base, 0 amperes. Ahora realizaremos las mediciones cuando el circuito se encuentre cerrado. Y los valores que obtuvimos son: corriente del colector, 400 amperes. Corriente del emisor, 488.569 miliamperes. Corriente de base, 7.607 miliamperes. Una vez que hemos tenido todos estos datos y los hemos agregado a la tabla, procederemos a comprobar la ley de Kirchhoff. Como podemos observar, al sustituir los valores que obtuvimos en la ley de Kirchhoff, la cual nos dice que corriente de colector más corriente de base menos corriente de emisor es igual a 0. Pudimos comprobar que efectivamente la ley de Kirchhoff se cumple en este circuito, ya que el valor que obtuvimos fue de 0 amperes. Pero cuando realizamos esta misma comparación con el circuito abierto pasa algo extraño, ya que el valor que obtuvimos es muy diferente. Sin embargo, el valor que obtuvimos es prácticamente un valor muy pequeño, por lo cual se tomaría como 0, es decir, que la ley de Kirchhoff se cumple en ambos casos. Ahora procederemos a obtener la potencia mediante la fórmula de voltaje de colector emisor por corriente de emisor. El valor que obtuvimos es 3.063 watts. Ahora haremos lo mismo con beta, el cual la fórmula de beta nos dice que es corriente del colector sobre corriente de base. Como pudimos observar, el valor que nos refleja dicha operación es 63.226. Recordemos que beta no tiene una unidad de medida, por lo cual simplemente se toma el valor.